Hola, 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 bandola. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Cómo estamos, amigos? Vamos a empezar aquí con este podcast número 128 ya. Seguimos hablando de la autoconfianza. Autodisciplina en el libro Burlar al Diablo. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Vimos las primeras dos cosas que debe controlar todo ser humano para poder tener una vida con un propósito y poder tener control, poder tener esta autodisciplina. Y una de ellas era el controlar el apetito por la comida y la otra es el deseo por la expresión sexual, de la cual vimos y la cual quiero solo terminar con una frase que había visto que dice: ¿qué nivel de importancia qué nivel de importancia le daría a usted a la necesidad de tener un conocimiento veraz sobre el tema? Este tema del sexo, dice, es la segunda en la lista. No hay más que algo de mayor importancia para los seres humanos y es el pensamiento certero. Y me faltó decir pues que dicen que esto es necesario que incluso los niños puedan aprender las verdades de sus padres y de las escuelas públicas. Dice que esto es muy importante que lo entiendan. Sería un buen reto que lo aprendan a manejar en las escuelas públicas, los padres, los hijos, y que tengan dominio para luego enseñarlo. El problema es que la mayoría ni siquiera lo dominan, ¿cierto? Pero dice que ambos temas debían ser impartidos en todas las escuelas públicas y en todos los hogares donde hay niños, porque es tan necesario mantener la salud, el que uno pueda comprender y utilizar adecuadamente esta emoción, como el mantener limpio el sistema de alcantarillado corporal. O sea, las dos son fundamentales. Y con esta introducción tan larga vamos a comenzar. Saca tu cuaderno, saca tu lápiz y vamos a hablar de la tercera, que en esta a veces fallamos y simplemente es porque el ego nos domina, y se llama el deseo por expresar opiniones debidamente ordenadas. Saca tu cuaderno, tu lápiz, vamos a comenzar. Bueno, amigos, vamos a comenzar. Acá empieza a asomarse un tema que se llama el pensamiento veraz. El pensamiento veraz es como tener, siento yo que acá dice como tener argumentos, como tener realmente un pensamiento correcto y una verdad. Veraz viene pues de verdad, ¿cierto? Obvio lo meten dentro de todo el hábito de la autodisciplina, de cómo controlarnos en todas estas ramas, en todos estos segmentos, en estos tres en especial, cómo llegamos a controlarlas, y de cómo no tener ese hábito bien alineado, pues nos puede desenfocar, nos puede hacer vivir una vida de indecisión, ¿cierto? Entonces, dice el tercer pensamiento, el tercer apetito, es el que tiene que ver con de la autodisciplina, y es el hábito de expresar opiniones debidamente ordenadas. Es uno de los hábitos más destructivos. Su destructividad consiste en la tendencia a incluir a las personas a especular en vez de buscar los hechos al formar opiniones, crear ideas o organizar proyectos. El hábito desarrolla una mente de saltamontes, aquella que salta de una cosa a otra, pero nunca concreta nada. Y por supuesto, la imprudencia en la expresión de opiniones conduce al hábito de la indecisión. De ahí hay solo un paso a dos para verse atrapado por la ley del compás hipnótico, la cual coarta el pensamiento acertado. Entonces, de expresar las opiniones que no están bien argumentadas o que no están debidamente ordenadas es algo que nos puede pasar muchas veces, y debo decirles que a mí incluso me ha pasado, y digo incluso no porque sienta que sea mejor, sino que también me ha pasado que a veces el ego, me jacto de ser muy elocuente, me jacto de no sé, el ego a veces te juega de que eres de alguna manera más inteligente, o de alguna manera que lees más y que piensas más. Y aunque pienso y leo más, hay veces que digo, ¿yo por qué dije esto? Hay veces que digo, ¿yo por qué di mi opinión respecto a algo que primero ni me la habían pedido y segundo pues ni siquiera tenía yo el conocimiento, sino lo hice como por quedar como alguien que tenía la respuesta, ¿me entiendes? Que sabía.
pero en realidad no, y dije estupideces o dije bobadas, y es algo que trato de trabajar en mi mente, ¿no? Porque pues hay contextos, hay un contexto en el cual estamos hablando y yo digo, pues yo no soy experto, no sé esto, voy a hablar y voy a debatir y voy a pensar mientras, estoy pensando mientras hablo, está bien, pero hay otros contextos en los cuales no es correcto y puedes quedar como un pendejo o una pendeja. Y imagínate, hablando en una negociación, hablando con alguna persona, hablando con alguna persona que admires. Algo que aprendí hace mucho tiempo es que está bien decir no sé, está bien decir no sé, pero voy a averiguarlo. Y es algo que he aplicado. A veces uno dice como que sí sé algo para quedar bien con la gente y después se dan cuenta que no y uno queda peor. Así que tome el hábito de decir no, de decir no sé, de decir no sé qué dijiste, de decir no entiendo esto. Tomé el hábito también de decir nunca he escuchado esto. ¿Conoces a este artista? Muchas veces me dicen porque piensan que yo escucho música por mi look, porque hago todos los eventos. Piensa la gente que yo escucho música y sé mucho de música y me dicen, ¿has escuchado este grupo? Y yo no, yo no escucho música. Podría quedar bien diciendo, sí, sí lo he escuchado, pues cómo me van a validar si sí o si no. Pero dije, no, no he escuchado. Y eso me ha hecho mostrarme más vulnerable con la gente. Y lo que he descubierto es que a la gente le gusta que me muestre más vulnerable. Le gusta y me sienten más humano cuando digo, hay cosas que no sé, no sé, no entiendo, no sé por qué esto, ¿a qué te refieres con esto? Siempre desde el respeto y todas estas cosas, ¿no? Pero es algo que me ha ayudado a no cometer tantas veces como podría esto de expresar opiniones débilmente ordenadas. Hay algo que se llama el pensamiento estoico. Pensamiento estoico. Hace poco estaba en México y estuve hablando de esto del pensamiento estoico o el estoicismo. El estoicismo. Y esto del pensamiento estoico, el del estoicismo, es de una escuela filosófica y pues se llama la escuela filosófica estoica. Y dice, vea, el estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio en Atenas a principios del siglo III antes de Cristo. Es una filosofía ética personal basada en un sistema lógico y sus puntos de vista sobre el mundo natural. ¿Qué tiene que ver esto del estoicismo con esto que estamos hablando? Que hace poco estaba hablando con Mauricio Duque en México, me acuerdo que estábamos allá almorzando y me estaba hablando de eso del estoicismo, y es que a veces pues no es necesario demostrarle nada a nadie, no es necesario demostrar que somos los más sabios o de debatir con todo el mundo, de defender nuestras ideas, a veces no es necesario. También siento que no está bien irse al punto de uno no defender o no ni siquiera hablar ni argumentar y como sí, bueno, no, no, pero en el punto de que a veces, el punto es que uno a veces anda dando su opinión y diciendo cosas por todo lado y nadie le ha pedido su opinión, a nadie le interesa. Y el problema es cuando das tu opinión sin tenerla bien organizada, cuando la tienes débilmente ordenada. Ahí es donde hay un problema. No tenemos que agradar a todo el mundo, no tenemos que intentar impresionar a todo el mundo. Ese es el ego que nos dice, resalta. Mejor sería que fuéramos más sabios, no discutiéramos con la gente y si diéramos nuestra opinión cuando nos la piden o cuando el entorno o cuando la situación se está dando y pues, estamos con amigos y nos piden una opinión, ¿qué piensas respecto a esto? O háblanos de esto que tú de pronto sabes, estaría bueno, ¿cierto? Porque está igual bien darle a la gente, contribuirle. Y si tienes información, que tienes argumentos para darles, está bien que lo hagas. O si tienes un punto de vista y estás hablando con un amigo y no están de acuerdo, está bien que lo debatas y lo pienses y lo cuestiones. No por intentar convencerlo, solo por una conversación amena. Lo digo porque a mí me estresa la gente cuando ni siquiera piensa, esa gente me estresa muchísimo, honestamente me estresa mucho. Así que me gusta encontrarme con gente que piensa, pero hay momentos donde pues no es el momento para hablar y no tienes que hablar y no tienes que demostrar que sabes o que has leído. Sencillamente aprendes a guardar silencio. Esto es algo que yo he ido aprendiendo con el tiempo. Antes hablaba muchísimo. Acá pues me ven hablando pues porque no puedo hacer un podcast en silencio. Pero he ido desarrollando como el silencio. A veces me siento, estoy en reunión con amigos y me quedo en silencio. Solamente escucho, analizo, pienso, analizo mucho y no te estoy hablando de mí como si fuera un ejemplo, estoy diciéndolo aquí como un poco de autonarrativa de cómo he evolucionado. Me acuerdo también, en cuanto a esto de expresar opiniones débilmente ordenadas,
una vez que estábamos con mi papá había salido de una cirugía o iba a entrar a una cirugía, no me acuerdo, y empezamos a debatir, y en un punto yo me empecé a exasperar un poquito, como, pero es que sin faltarle al respeto, solo empecé a subir un poquito el tono, pero sin faltar el respeto. Creo que nunca le falté el respeto a mi papá, pero empecé como, no, papá, pero es que es así, pero ta. Y él me dijo, gordo, él me decía gordo, me dice, gordo, no se trata, cuando tenemos un debate, no se trata de que tú me convenzas de lo que tú crees, ni que yo te convenza de lo que yo creo. Solamente se trata de compartir ideas y pensamientos. Y al final, cada uno saca sus conclusiones. No se trata de que tú ganes, ni de que yo gane. Solo se trata de compartir lo que pensamos. Desde ese momento cambió mi perspectiva de lo que eran los debates, porque antes yo era un debatiente de te voy a convencer. Era un debatiente de voy a eliminar tu argumento por completo. Y esto fue justo cuando estaba empezando a estudiar en el seminario bíblico. Creo que mi papá alcanzó a vivir la primera semana de estudio del seminario y me acuerdo que llegué emocionado contándole que me estaba gustando, que estaba aprendiendo, que habían debates y le hablé. Y él falleció un 7 de febrero, así que probablemente llevaba yo una semana o 2 semanas de clase. Entonces me sirvió mucho esa lección que me dio mi papá, fueron las últimas lecciones que él me dio y me sirvió muchísimo porque luego empecé a debatir cuando estábamos estudiando teología en el seminario y realmente ya me he dado cuenta que yo no trataba de convencer a nadie, solo compartir ideas, cuestionar, preguntar, dejaba preguntas abiertas y había gente que no le gustaba. se exasperaban un poquito, pero yo ya sabía que no podía salirme de casillas, ¿no? De control. No siempre lo he hecho bien, he tenido algunos episodios donde salgo de la casilla porque no entiendo cómo la gente no entiende cosas. ¿Por qué no entiende esto tan lógico? Pero bueno. Entonces es muy importante, amigos, que siempre que hablemos, expresemos nuestras opiniones, las ordenemos y tengamos argumentos. Mira, dice, la persona que habla demasiado le informa al mundo sobre sus metas y proyectos y le brinda a otros la oportunidad de sacar ventaja de sus ideas. Eso es una de las desventajas de la libre expresión de opiniones. Los hombres sabios conservan para sí sus planes y se abstienen de expresar opiniones no solicitadas. Esto evita que otros se apropien de sus ideas y les hace difícil a otros interferir con sus planes. Básicamente lo que te estaba hablando, ¿cierto? Dice, ¿por qué tantas personas se entregan al hábito de expresar opiniones no solicitadas? Y dice, el hábito es una forma de expresar la egolatría y la vanidad. El deseo por expresarse es algo innato en las personas. El motivo que se oculta detrás del hábito es atraer la atención de otros e impresionarlos de manera favorable. En realidad, causa el efecto contrario. Cuando el hablante que no ha sido invitado atrae la atención, por lo general es desfavorable. ¿Listo? Entonces, también hablo un poco de las opiniones escritas, que básicamente es lo mismo. Por ejemplo, dice, una de las peores plagas sobre la tierra es la persona que escribe cartas no solicitadas a las personas importantes, los funcionarios públicos, las estrellas de cine, los hombres que han triunfado en los negocios o que han escrito libros populares y las personas cuyos nombres aparecen frecuentemente en los diarios. Son asediados continuamente por personas que escriben cartas expresando su opinión sobre todos los temas. ¿Quién les pidió su opinión, no? ¿Quién les pidió su opinión? Entonces, dice que los hábitos son contagiosos, que estas cosas pues pueden dañar un poco a las personas. Dice, ¿en qué se apoyarían las personas en el momento de emergencia cuando no se sepan dónde ni a quién acudir? Deja que se apoyen. Bueno, acá hay una cosa muy importante. En cuanto a esto, dice, ningún ser humano pierde jamás el derecho a la libertad de pensamiento, pero la mayoría de los seres humanos pierden los beneficios de este privilegio, ya sea por negligencia o porque les ha sido arrebatado por sus padres o sus tutores religiosos o antes de alcanzar la edad de la conciencia. Estas son verdades evidentes, no menos importantes, porque te enteraste por el diablo de lo que sería si te hubieses enterado por mi oposición. Básicamente hablando de que ningún ser humano pierde su libre pensamiento. Todos somos libres pensantes y todos podemos pensar libremente. Eso no nos da derecho de expresarnos libremente. Bueno, sí nos da el derecho, pero no es inteligente expresarse libremente. Pero todos tenemos un pensamiento libre, analítico, cuestionar, preguntar. Son cosas aparte. No es no cuestiones, no es no indagues, no filosofes. No, es no necesariamente lo expreses si no lo tienes ordenado. Si nadie te ha pedido la opinión y si no está ordenado, pues no lo expreses. No quieras que el ego brille cuando ni siquiera es necesario. ¿Cierto?
Y dice, pero ¿en qué se apoyarán las personas en el momento de emergencia cuando no sepan dónde ni a quién acudir? Cuando se den cuenta, por ejemplo, que los tutores religiosos o los padres o sus papás o toda esta gente pues no tienen unos pensamientos, unos argumentos sólidos o ni siquiera apoyan tus pensamientos. Y dice, deja que se apoyen en el único poder confiable, accesible a cualquier ser humano. Dice, ellos mismos, el poder de sus propios pensamientos, el único poder que pueden controlar y en el que pueden confiar. Ojo, el único poder en el que podemos controlar y el que podemos confiar. El único poder que no puede ser corrompido, modificado y falsificado por sus deshonestos semejantes. O sea, ¿cuál es el poder? El poder de nosotros mismos, el poder de nuestros propios pensamientos. ¿Por qué dice que no puede ser corrompido? Pues porque cuando tú analizas, cuando tienes una mente crítica, cuando tú cuestiones lo que está pasando, no importa lo que te digan los otros, porque los otros te hablan a veces o te hablamos desde el sesgo de nuestra vida, desde el sesgo, desde las gafas, como vemos nuestra vida, nuestra cosmovisión. Y cuando no sepas qué hacer, porque hay muchas opiniones, tienes que ir a ti mismo. Es que estas personas dicen esto, estas dicen otro, este man Napoleón dice esto, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Pregúntate a ti mismo, ¿qué hago? Porque ahí adentro está la respuesta cuando cuestionas, cuando te dedicas a pensar, a indagar y no a pasar entero. Pues bueno amigos, esto era todo por el podcast de hoy. Básicamente recuerda que estamos hablando de la autodisciplina y esta sería la tercera, que sería la autodisciplina espérate, lo leo con las palabras, que es la autodisciplina de controlar el deseo por expresar opiniones débilmente ordenadas. Controla tu boca. Y acá, solo para terminar, creo que hay una parte en la Biblia, no estoy seguro, pero creo que es en Santiago, y dice que la lengua es incluso ayer Paulín me estaba hablando de un escrito que estaba haciendo sobre el silencio, un poquitico más alargar acá, pero Paulín estaba hablando que estaba escribiendo algo sobre el silencio y que el silencio era muy potente y muy poderoso, y es verdad. Y me acuerdo de Santiago, que Santiago en la Biblia, en el libro, habla que la lengua puede generar un incendio, que la lengua puede dar vida como puede destruir, y tiene que ver con esto, el controlar. Estamos hablando de autodisciplina. Controla la lengua, controla lo que dices, controla el chisme, controla el diálogo interno también, controla lo que le estás diciendo a otros. A veces salimos y nos enojamos, y te entiendo porque me ha pasado, y decimos cosas que hieren a otros y que pueden crear marcas muy fuertes que no queríamos crear, pero que esas personas decidieron que crear una marca fuerte en su vida, y es una responsabilidad mutua. Pero debemos aprender a controlar la lengua, lo que decimos, lo que le dices a tus hijos, lo que le dices a tus papás. Lo que mi abuelita una vez me dijo, los hijos son los jueces más duros, me dijo mi abuelita. Así que aprende a controlar y aprende también a guardar silencio. Hay momentos donde hay que estar en silencio. Hay momentos donde tienes que sacar las cartas. Si estás en una negociación, es hora de sacar las cartas, sé astuto para sacar las cartas y para negociar. Pero hay otros donde aprende a guardar silencio, aprende a no hablar, aprende a controlar la lengua. Porque la lengua puede armar un incendio del berraco, o puede dar vida, o puede dar muerte. Así que a controlar la lengua, a controlar estas tres cosas: controlar nuestra alimentación, controlar la parte de la sexualidad y controlar nuestra lengua o las opiniones, como quieras verlo. Cuéntame qué te pareció. Recuerda suscribirte si no lo has hecho para que sigas recibiendo podcast de información potente sobre la mente. Dale like, aquí hay una manito, dale like a la manito y déjame un comentario. Escríbeme un comentario de cuál de estos tres es el que más te gustaría dominar. Soy el Jeff y gracias por estar acá. Nos vemos en el siguiente.